Bienvenidos a una lección sobre la construcción de un intervalo de confianza para una proporción de población. Durante un año electoral, vemos informes que indican intervalos de confianza en términos de proporciones o porcentajes. Por ejemplo, una encuesta para un candidato en particular postulado para presidente podría mostrar que el candidato tiene el 40% de los votos dentro de 3 puntos porcentuales. A menudo, las encuestas electorales son calculadas con un 95% de confianza. Por lo tanto, los encuestadores estarían 95% confiados en que la verdadera proporción de los votantes que favorecieron al candidato serían entre 0.37 y 0.43 o entre el 37% y el 43%, que obtenemos por restando 0.03 de 0.40 y agregando 0.03 a 0.40, donde 0.40 es la estimación de puntos para la proporción de la población, y 0.03 es el límite de error, o el margen de error. Otros intervalos de confianza para una proporción de población podría ser la proporción o porcentaje de las existencias que sube y baja cada semana, proporciones de hogares en los Estados Unidos que poseen computadoras personales, así como proporción de una población que ha contraído un virus en particular. El procedimiento para encontrar el intervalo de confianza, el tamaño de la muestra, el límite de error y el nivel de confianza de una proporción es similar a la de la media de la población, pero las fórmulas son diferentes. Echemos un vistazo. P' es el estimado proporción, o estimación de punto, que es igual a X dividido por N, donde X es el número de éxitos, y N es el número de ensayos o tamaño de la muestra. El intervalo de confianza es igual a P' menos el error vinculado a P' más el enlace del error, donde el error se enlazó para la proporción es igual a la puntuación Z que corresponde a los tiempos de nivel de confianza a la desviación estándar de la muestra. Para la proporción, que es igual a la plaza raíz de P' times Q' dividido por N, donde Q' es igual a 1 menos P'. Y solo para revisión, el nivel de confianza es igual a CL. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza, y alfa dividido por 2 es a menudo utilizado para el subíndice en la puntuación Z, que indica el área a la derecha de la puntuación Z, que significa el área a la izquierda, que necesitaremos encontrar el Z-score usando la tecnología, es igual a 1 menos alfa dividido por 2. Echemos un vistazo a un ejemplo. Supongamos que un mercado firma de investigación es contratada para estimar el porcentaje de adultos que viven en una gran ciudad que tienen teléfonos celulares. 500 residentes adultos seleccionados aleatoriamente en esta ciudad son encuestados para determinar si tienen teléfonos celulares. De las 500 personas encuestadas, 421 respondió sí tienen teléfonos celulares. Utilizando un nivel de confianza del 95%, calcule una estimación del intervalo de confianza para la verdadera proporción de residentes adultos de esta ciudad que tienen teléfonos celulares. Primero enumeremos la información dada. 500 personas fueron encuestadas y por lo tanto N es igual a 500. 421 respondió que sí y por lo tanto el número de éxitos, X, es igual a 421. El nivel de confianza es 95%. CL es igual a 0.95. Vamos a encontrar la estimación del punto, o la proporción de la muestra, P', que es igual a X dividido por N, que en este caso es 421 dividido por 500. Lo que es igual a 0.842. Vamos a encontrar también Q'. Q' es igual a 1 menos P', que es igual a 1 menos 0.842, que es 0.158. Y ahora vamos a encontrar alfa y luego alfa dividido por 2. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza, que es 1 menos 0,95, que es 0,05. Lo que significa alfa dividido por 2 es igual a 0.05 dividido por 2, que es igual a 0.025. Por lo tanto, tenemos que indicar el Z-score como Z sub 0.025. Donde 0.025 es el área a la derecha de la puntuación Z, lo que significa que el área a la izquierda de la puntuación Z es 1 menos 0,025, que es igual a 0.975. Si estamos encontrando el Z-score usando la tecnología, necesitamos esta área. Si se nos permite usar una tabla, simplemente puede ir a la tabla y ver la puntuación Z para él. El nivel de confianza del 95% es de 1,96. También vamos a mostrar cómo encontrar esto usando el T84. En el T84, pulse segundo. Bars para el menú de distribución, opción 3 para norma inversa. El área, de nuevo, es el área a la izquierda, por lo que necesitábamos 0,975. Estamos utilizando el estándar distribución normal para encontrar la puntuación Z, y por lo tanto mu es igual a 0. Sigma es igual a 1. Pulse intro en pegar. Vuelva a entrar. Y observe cómo obtenemos la misma puntuación Z de aproximadamente 1,96.
Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el error vinculado y entonces el intervalo de confianza. El error enlazado para la proporción es igual a la puntuación z de z sub alfa dividido por 2, que ahora sabemos que es 1.96 veces el estándar de muestra desviación para la proporción, lo que es igual a la raíz cuadrada de p' times q' es 0.842 veces 0.158. Esto está dividido por n, que es 500. Y ahora vamos a la calculadora. E introduzca esto con cuidado. Observe cómo hago un paréntesis alrededor del producto, que está en el numerador, y luego hemos dividido por 500 todavía bajo la raíz cuadrada. Flecha derecha, cerrar paréntesis y entrar. A 3 decimales tienen aproximadamente 0,032. Ahora podemos calcular el intervalo de confianza, que es p' menos el error vinculado a 2p' más el límite de error. P' menos el error encuadernado es 0.842 menos 0.032. Y P' más el límite de error es, por supuesto, el 0.842 más 0.032. 0.032. Que nos da 0,810 y 0,874. Lo que significa que el intervalo de confianza del 95% es de 0.810 a 0.874, lo que significa que estimamos con 95% de confianza que entre el 81% y el 87,4% de todos los residentes adultos de la ciudad tienen teléfonos celulares. También podemos afirmar que el 95% de los intervalos de confianza construido de esta manera contendría el valor verdadero o la proporción de población de todos los residentes adultos de esta ciudad que tienen teléfonos celulares. Espero que hayas encontrado esto útil.